Hola, mi nombre es Mauro Flores y no creo que sea un adicto. Es más, llevaba bastante tiempo sin hacer ningún tipo de apuesta. Pero anoche me fui a echar unas fichitas al casino. Yo sé que va a sonar atópico, pero no fue culpa mía. Porque mi caso fue cosa del destino. Crecí en un pequeño barrio de una ciudad del sur. Tenía dos peculiaridades. Una era que los aviones de guerra pasaban muy bajo, buscando una pista de aterrizaje de una cercana base americana. Eso hacía un ruido ensordecedor. Y molestaba sobre todo a mi vecina, la bruja. ¡Putos americanos todos los días pasando a la hora de la siesta! La otra peculiaridad era que estaba construido al lado del único casino de toda la provincia. Aviones de guerra por arriba y la tentación al otro lado. Está aquí todo normal. Pero es la casualidad la que siempre marca la diferencia. Israel era mi vecino. No tenía padre. Y su madre, la bruja, trabajaba en un club nocturno. No tenían un duro. ¡Vámonos, Torete! Pero muchas mañanas una moto nueva aparecía en la puerta de su casa. Yo no me daba cuenta, pero estaba escrito hasta en las calles. Fortuna, baraja, dado y ruleta. Sin duda la más bonita de todas. Como pobre desgraciado. Tuvimos la suerte o la desdicha de caer en el número 36. Uno más. Y quizá Israel no me hubiera ofrecido ir al casino aquella noche. No tengo ni un duro, tío. Y yo, no te preocupes, hermano. Ahora cogemos, buscamos la oreja, le pedimos un par de euros y echamos un ratito en alguna máquina, picha. Ya está. Vámonos. Sin problema, hermano. Fácil. ¿Dónde has sacado esto, orejón? Eso de un bar. Como de un bar. Como que detrás de la casa de mi tía me da cuenta que está todos los días una máquina tragaperra por la noche. Salté la valla con mi hermano y la reventamos a palazo. Está cargar, cabrón. Psicopalastro, ¿no? Ya te digo, cojones. El sitio este que te estoy llevando no hacen ningún tipo de pregunta como las que solía hacer vosotros. Con una buena mano invita a tu hermano, ¿no? A tu hermano, ¿cómo anda? Mira. Dame la verde esperanza. El verde está ocupado. Pues amarillo esperanza en todo. 10 de cambio. Dame una, ¿no? Eres tonto. No va más. 3 rojo. Si con una buena mano, invita a tu hermano, ¿no? A tu hermano. Comanda. El casino está lleno de atractivos para que no te vayas a tu casa. Y jugar te pega un subidón incontrolable en el cerebro.
dicen que son las propias expectativas que nos creamos, en las que nos hacen realmente adictos, pero yo creo que no. Yo creo que lo que hace que te quedes enganchado ya de por vida es ganar la primera vez que pruebas suerte. Con una sola ficha, hermano. Con una sola ficha, este cabrón te cumple. ¿Cuánto dan por eso? 90 plomos. 90 euros. ¿Con 2,50 €? Qué triunfazo, ¿no? O sea, no se repetimos, ¿no? Y tanto que repetimos. Porque tener un casino al lado de casa da mucho juego. Comenzamos a llamarlo el Sino. Al principio me guardaba el dinero del bocadillo y le quitaba algo a mi madre. Pero Israel y el Oreja, además de robar ropa en el centro comercial al lado de casa y venderla para sacarse un dinero, dejaron de ir al instituto para pasar las mañanas en los recreativos. ¿Qué cojones? Y lo que es peor, empezaron a tontear con la coca. A mí me daba igual, porque cuando estábamos puestos me iba fuera y me quedaba charlando con Pedro, el guardia de seguridad, testigo de Jehová y aficionado del Cádiz. Siempre tenía charla para rato. Pero tú allí si falta no te echan, ni va al infierno, ni nada de eso, ¿no? Vamos a ver, nosotros seguimos la religión según las Santas Escrituras, pero de verdad, ¿eh? No. Yo eso no lo entiendo. ¿Eso qué es lo que es? ¿Tú que me estás vacilando a mí? Que no te estoy vacilando, A ver, el libro del Éxodo, ¿qué dice el libro del Éxodo? ¿Qué sé, coño, qué dice el Pues que libro no del se Éxodo, puede Pedro? hacer ninguna talla ni imagen de nada que haya en el cielo, ni reclinarse ante ellos. ¿Está claro? Por eso ustedes no celebráis la Semana Santa. Nada que va, ni la Navidad tampoco. Que no celebréis la Navidad. Nada. A nada. ¿Y tu afición por el Cádiz, Pedro? Eso sí te dejan, Estás ¿no? ahí. Porque eres tú. Sin serpiente no hay paraíso, piche. Me lo pasaba bien charlando con el enviado de Dios, que custodiaba las puertas del infierno. Además, me enseñó cosas interesantes del casino, como a plantarse siempre con 17 en el blackjack, o que en el tapete de la ruleta la suma de sus filas siempre resulta ser 6, el número del diablo. Mis amigos del barrio flipaban con estas historias. Bueno, ¿y por qué dejaste de ir? Levantamos la mano, por favor, antes de preguntar y procuramos dejarlo para el final. Lo dejé porque poco a poco se me fue de las manos. ¿Tan difícil de entender, Mauricio? Solo tiene que esperar que cruce el coche y saltar en medio. Cuando paren nota le reventamos la cabeza. Le quitamos el dinero y nos vamos por patas. ¿Fácil, no? Fácil, ¿no, cabrón? Pim, pam y fuera. Sabíamos que había ganado. Porque siempre que lo hacía, bajaba las ventanillas del coche y se iba camino del puticlub, escuchando música a todo volumen. Este ya quería ir. El perrate y curro murió por ruina de Badajoz. Te 20.000 pavos, ¿eh? Que me iba a atropellar, tío. Pero qué tío más mierda está eso. Que si no me quito, me mata. Hubo suerte, muchacho. Mira, yo ya no sé ni cómo llamarlo. Ay.
Está la cosa muy complicada, chaval, muy complicada. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? El otro día, aquí mismo, al dandy le pegaron un susto tremendo, justo al salir de esta zona, ¿sabes? Seguramente porque querían robarle. Y es que está la carretera tremenda. Pero no lo consiguieron, ¿eh? No lo consiguieron al final. Pedro. Dime. Nada. Lo han intentado muchas veces aquí, ¿sabes? Muchas veces lo han intentado. Y el caso es que no debería ser tan difícil, ¿sabes? ¿Cómo? Porque mira, vamos a ver, mañana es lunes, ¿no? Sí, ¿y qué? Bueno, pues todos los lunes viene el camión de los Lumi a llevarse lo que se ha recaudado del fin de semana. Y a esa hora, ¿sabes quién está aquí? Juan, el inglés, solo. Nada más. Es tan viejo como el propio edificio. Lo contrataron los primeros propietarios que eran ingleses. Espera solo con la puerta abierta hasta que llega el camión a las 10. El seguro corre con todas las pérdidas. El casino no dice nada porque es mala imagen, no quiere darle publicidad. ¿Tú todo esto me lo estás diciendo en serio? Vamos a ver, que no nos pagan la vigilancia de las mañanas en el casino. Que el que tiene mucho, más quiere tener siempre. Y yo, acuérdate del mensajero. ¿Lo hiciste? Por favor, vamos a levantar la mano antes de preguntar. ¿Lo hiciste? Si os lo contara, os haría cómplice. Y tendríais la obligación de delatarme. Yo solo sé que a Juan el inglés lo jubilaron hace un año. Y que ahora Pedro, el guardia de seguridad, va a un palco privado cada vez que juega el Cádiz. ¿Y por qué volviste ayer? Volví por la misma razón por la que estoy aquí. Porque tenemos que seguir los instintos. La vida es muy corta. Y en la mayoría de los casos está llena de soledad y de desgracia. Así que tenemos que divertirnos. Pero sin esconder las penas. Porque esconder las penas... Eso no puede ocurrir nunca. Porque entonces es cuando pierdes el sueño. Y tu cuerpo va por un lado y tu mente va por otro. Y si eso ocurre, tienes que parar tu mundo. Si eso ocurre, tienes que empezar de nuevo. Porque cuando eres capaz de empezar de nuevo, te conviertes en dueño de tu propio sino.